paralelo a la presa. ¿Ya? Recién, mira, recién no iré hace rato. Ya, de nuevo. Ya, este ciclo de la presa Marcos no está no a la par con nuestro ciclo. Esta semana también empezó el ciclo de la presa Marcos y tu profe está viendo todo el material que la pre está desarrollando. Así que estamos viendo los cambios, ¿ya? Así que tú tranquilo, tu profe nervioso. Tú tranquilo, tu profe va a estar no angustiado si es que hay algún cambio. Si es que hay algún cambio, lo cual no creo que haya, porque ya está el sílabo muy bonito, no creo que San Marcos haga cambio. Sí, bajo mi experiencia, no creo que San Marcos haga cambios. Y si hay algún cambio dentro de lo que es el temario, si es que agrega o quitas temas, no te preocupes, van a haber algún seminario. No, quizás supongamos que San Marcos le da la locura y regresa el Inca Garcilaso de la Vega y regresa Blanca Varela. Ya no te preocupes, tu profe lo que va a hacer es hacer un seminario para poder complementar esos temas. ¿Sí? Y después no consolidamos lo aprendido con el ciclo de repaso que viene después de las 18 semanas. Así que tú tranquilo, tu profe nervioso, ¿ya? ¿Cómo son las clases? ¿Ya? ¿Cómo son las clases? Te explico cómo son las clases. Las clases mayormente son expositivas utilizando no nuestra herramienta que es el PPT. Lo bueno de tener una clase no de este modo, vía remota, mal llamado clases virtuales, porque esto no es virtualidad, esto es una relación remota, o sea, una relación a distancia. Estoy en mi casa, tú estás en tu casa y nos conectamos vía internet. Ya, mal llamadas clases virtuales, no son clases remotas, ya, clases online. Ya, las clases se van a desarrollar más que todo con PPT, ya, pero en algunos casos utilizo pizarra. Tu profe tiene una pizarra acrílica, ¿no? Que utiliza cuando no tenemos que poner algunos puntos que la PPT a veces no puede soportar. Ya, sí, lo bueno de utilizar la pizarra es que podemos utilizar algunos datos que se nos ocurren, hacer algunos diagramas hacia mano alzada, ¿no? Y tu profe más de una vez lo ha hecho y a veces ha logrado esclarecer el panorama. Ya, otra cosa más que necesito que sepas. Las clases van a ser una clase donde los alumnos también van a participar. Ya, eso quiere decir, yo te voy a llamar por tu nombre y tú vas a leer algún fragmento que está, ¿no? Que está compartido en la PPT. ¿Ya? ¿Con qué relación lo hago para que tú también participes? Porque a veces yo solamente hablo y termino haciendo un monólogo. Y necesitamos que tú también participes y que estés atento a todo el desarrollo. ¿Ya? ¿Qué más? Las clases no es teoría y práctica, pero más que todo teoría. En estas 18 semanas vamos a buscar clases que sean muy sustanciosas. Y tu profe en las 2 horas, no más que todo se dedica a hablar o explicar. Tu profe, está muy atento a lo que es el chat. Ya cualquier pregunta, interrogante, házmela saber. Puedes escribir en el chat o puedes activar tu micrófono. Obviamente, mientras te estoy hablando, no trata de no interrumpirme porque quizás se puede malograr la hilación de ideas que tu profe quizás se le ocurra. ¿Ya? Ya, así que, ¿qué más? Tu profe tiene libros en PDF. Si quieres algún libro en PDF, ¿no? Que te llame la atención, me dice, profe, justo ha sido la clase de crimen y castigo. ¿Tendré el PDF de crimen y castigo? ¡Pum! Te lo envío. Ya, profe, hoy hablamos de la Ilíada, ¿tendrá por si acaso el PDF de la Ilíada? ¡Pum! Te lo envío, ya no tengo ningún problema. Ya, y este material no está gratuitamente en internet, o sea, yo le he conseguido no descargándolo de internet, así como yo le consigo, también tú lo puedes conseguir. Pero si tú quieres evitar todo ese trámite, no te preocupes, tu profe lo tiene, ¿ya? Y yo te lo envío por acá, por el chat, ¿ya? No, lo envío por el chat. Acá en nuestro chat tenemos para enviar documentos, ¿ya? O si no, se lo envío a la tutora Noiri, ¿sí? Porque sí, Noiri que está despierta, ¿no? Antes que se duerma, ¿sí? Yo le envío ¿no? Los documentos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos explicar? Ya, otra cosa. Pásale a crimen y castigo. Ya, vamos a tratar de enviar crimen y castigo. No hay ningún problema, ¿sí? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las tareas. Las tareas. Tu profe ha actualizado lo que es el banco de preguntas. Ya, si ustedes han visto el material, tu profe no ha descubierto la pólvora. Ya, toda esta teoría es una teoría que lo ha trabajado la pre, que lo ha trabajado tus profesores. Lo que tu profe hace no es que sea un poco más entendible o quizá un poco más didáctico, ¿sí? Tu profe tiene mucha experiencia dictando, así que eso también nos va a ayudar. Tenemos muchos jóvenes que también han logrado ingresar con el apoyo de todos los profesores. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? La tarea. La tarea, tu profe lo que ha hecho es un recopilatorio de pregunta, examen, admisión. Ya, pregunta, examen, admisión. Si ustedes han visto el tema del día de hoy, ya han visto el material, no, las preguntas que están allí de la tarea
son justo del último examen de admisión. No, San Marcos 2024-2. Ya, sí, ya tu profe los puso, ya tu profe actualizó la tarea. Ya, la tarea, como bien dice su nombre, es una tarea domiciliaria, donde ustedes no van a desarrollar las preguntas. La próxima semana, apenas empieza la clase, en los primeros 10, 15 o 20 minutos, tu profe va a desarrollar la tarea. No te va a dar las claves y va a buscar sustentar algunas preguntas que quizá pueden ser un poco más complicadas. ¿Sí? Supongamos que el tiempo nos gana, porque a veces el tiempo es así, ¿no? Un poco mezquino con nosotros. Ya, si el tiempo nos gana, no te preocupes, tu profe te envía el material que ha expuesto. O sea, todo el material que tu profe expone lo envía. Y al final del material están, no la resolución de las preguntas, o sea, están las claves, ya para que puedas tú corroborar. Lo mejor sería, si es que yo no doy las claves, que tú lo hagas solito en tu casa y después ya corroboras con el material, ¿m? Que te lo envío al final de la clase o en el peor de los casos mañana o paso mañana o cuando Noiri se despierte, ¿ya? ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, ya, te muestro el syllabus, ya te muestro el syllabus. ¿Cómo es que tu profe ha desarrollado, no, todo el temario? Voy a compartir el syllabus. Ya. Son 18 semanas, ya 18 semanas empezando por ahora. No, la semana número uno. El día de hoy vamos a hacer teoría literaria, lo que San Marcos llama conceptos básicos, ya teoría literaria o conceptos básicos. Dentro de lo que es la teoría literaria tenemos allí lo que es no los géneros y las figuras. El día de hoy vamos a hablar de los géneros literarios que San Marco en este año hizo dos preguntas de géneros e hizo a la vez dos preguntas de figuras. Así que ese es un tema que tienen que saberlo sí o sí. Ya, el tema del día de hoy es un tema básico y a San Marcos le vacila preguntar. Y de vez en cuando, con algunas preguntas que aparentemente son fáciles, terminan no perjudicando al alumno y se equivoca. Ya tenemos que tener esto bien claro. Y el día de hoy vamos a buscar no resolver cualquier interrogante que haya. ¿Sí? ¿Qué más? La próxima semana, en la semana número 2, hacemos clasicismo. Hablaremos de la épica griega. En esa ocasión hablaremos de Homero, ¿no? Y mencionaremos sus dos epopeyas importantes, la Ilíada y la Odisea. Salón, escúchame esta oferta. Ya, hay una oferta que me gustaría que ustedes la obtengan. Ya, quiero que vean mi pantalla. Mira mi pantalla. Hace 3 semanas atrás, no, hace 3 semanas atrás, la editorial Gredo sacó una colección de libros, ya siendo este el primer tomo. Mira cuál es el primer tomo, La Odisea. Es una oferta muy, muy asequible. ¿Sabes cuánto costó esto? ¿Sabes cuánto costó esto? En tapa dura, ¿no? Donde tiene un estudio muy sustancioso y una traducción muy notable, ya, 9.90. 9.90. 10 soles. La Odisea, tapa dura, 10 soles. ¿Dónde encuentras esto? Ni en la feria del libro, ¿ya? Por una edición de promoción nos sacaron La Odisea en 9.90, ¿ya? El segundo número que salió hace 2 semanas fue La Ilíada, ¿ya? La Ilíada, sí, La Ilíada. Y La Ilíada ya no estaba a 9.90, porque el primer precio fue un precio de promoción. La Ilíada ya subió su precio real. ¿Cuál es el precio de estos tomos? Ya 39.90, o sea, 40 soles. Lo cual también es un precio no accesible o un precio en que en verdad se merece pagar este tipo de obras. Tapa dura, donde van a poner, ¿no? Van a poner en tu biblioteca y termina siendo muy bonito. Son libros todavía cosidos, ¿ya? Y eso sí, 2 por 50 soles. Mira, ya, si no tienes plata, le puedes pedir a tu tío. Dile que este mes no quieres tu pase élite, dile que este mes no quieres tu pase batalla, dile que este mes no quieres Robux, dile que este mes no quieres diamantes. No, dile a tu tío que quieres las grandes epopeyas. ¿Ya? Sí, libros básicos, en serio, básicos. Ya a San Marcos le gusta mucho preguntarle Ilíada y la Odisea. ¿Ya? Eh, ya salió la tercera edición. La tercera edición era la obra de los diálogos de Platón. Ya, no lo compré porque ya tengo yo los diálogos de Platón. Acá están. Esta edición tengo yo. No, los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón. Tengo todos los diálogos, que también en tapadura. Y aquí, no sé si me lo compré, pero es que ya tengo 3 días sin comer. Ya 4 días no creo que aguante. ¿En dónde? Ya, profe, ¿dónde consigo estos libros? Ya, estos libros los vas a conseguir ya en la ferretería más cercana. En la librería, pues. ¿Ya?
¿ya? En una librería, lo vas a encontrar, ¿sabes dónde? En los puestos de periódicos. Son ediciones, no son eh, colecciones que salen en los puestos de periódicos. Y obviamente un puesto de periódico bien nutrido, ¿no? Hay algunos puestos donde venden libros, tomos de libros, ¿no? Colecciones, ya. En ese tipo de puesto de periódico que puedes encontrar en el centro de Lima con mayor seguridad, están estas colecciones. Ya están en la tercera. Así que si puedes, ya si puedes, cómprate. Ya, si hay la posibilidad, cómprate porque estas ofertas no van a aparecer así nomás. También ha salido la colección de las novelas de García Márquez. Lo que pasa es que hace poco, hace un mes, se publicó la última novela de García Márquez. Obviamente que es una novela póstuma, ¿no? Porque García Márquez ya falleció. Ya se ha publicado una novela póstuma de García Márquez. En agosto nos vemos. Ya, y debido a esa publicación, ¿no? La editorial sudamericana ha relanzado todas las novelas de García Márquez. No cuando hace 2 semanas atrás. Ya está en el segundo número. El primer número, ¿sabes cuál fue? 100 años de soledad. Lo malo es que no es tapa dura. Lo bueno es que es una editorial respetable, la editorial sudamericana, ya, de 100 años de soledad. 100 años de soledad. Ya están en el segundo número ya. El segundo número es El otoño del patriarca. Ya, que no es una de las mejores novelas de García Márquez, pero sí es una novela que habla de los temas de dictaduras. Ya, si puedes comprarte 100 años de soledad en la edición sudamericana a 24.90, ya, cómpratelo. Ya, porque así nomás estas ofertas no vas a encontrar. 100 años de soledad en la feria del libro lo puedes encontrar hasta 15 soles. ¿Ya? Pero como es editorial sudamericana, bonita. ¿En Amazon no lo venden? Sí, puede venderlo en Amazonas. Pero recuerda que Amazonas no venden colecciones de libros como la que te digo, sino es una colección de libros que aparece en los puestos de periódico. ¿Sí? Así que si hay la oportunidad, hay que aprovecharla. Ujú. Ya, seguimos. En la segunda semana, como te dije, hacemos lo que es el clasicismo uno, la épica griega. En la tercera semana hacemos el clasicismo 2, hablaremos de la tragedia griega. En esta ocasión hablaremos no de Edipo Rey. Edipo Rey, no mencionaremos esta famosa tragedia atribuida a Sófocles. En la cuarta y última semana del mes de abril hablaremos del Renacimiento, del Renacimiento. En esta ocasión hablaremos de la famosa tragedia de Romeo y Julieta, ¿no? Que es una tragedia de William Shakespeare. Ya, eso sería en el mes de abril. Fíjate que lo he dividido en colores. En todo el mes de abril haremos esos 4 temas. Ya, Salón, escúchame. Que este ciclo sea paralelo a la pre no quiere decir de que yo haga los mismos temas que la pre. No. Si te das cuenta, mi sílabus está más chévere y más bonito. ¿Por qué? Porque la pre en una clase, en una sola clase te mete géneros, figuras y la Ilíada de Homero. Ya. Ya, sí, en una sola semana te pone géneros, figuras y la Ilíada de Homero. Ya, en una segunda semana, ya, en la segunda semana te pone allí después, ¿no? La Odisea y Edipo Rey. Ya, si te das cuenta, tu profe, no, recién en la tercera semana te va a hablar de Edipo Rey. ¿Sí? Así que esto no quiere decir que los mismos temas que haga la pre lo va a hacer tu profe. Tu profe no ha buscado, no, hacerlo un poco más dosificado. Ya, en el siguiente mes, en el mes de abril-mayo, ya, en la primera semana de mayo, haremos romanticismo y realismo, o sea, literatura europea del siglo XIX. En la sexta semana hablaremos del vanguardismo. Hablaremos de Frank Kafka y su novela La Metamorfosis. En la séptima semana, o sea, tercera semana de mayo, haremos literatura española medieval. En esa ocasión, El Cantar del Mío Cid. En la cuarta semana de mayo, ¿no? En la octava semana de nuestra preparación, hablaremos del Siglo de Oro. Ahí mencionaremos 2 obras. Ya hablaremos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, esta novela de Cervantes Saavedra, y hablaremos de la obra teatral La vida es sueño, ¿no? De Pedro Calderón de la Barca. Ya, y ahí acabamos mayo. Después de mayo viene junio, ¿no? Y en junio haremos el romanticismo español. Gustavo Adolfo Bécquer, sus rimas y leyendas. Ya, rimas y leyendas. Ya después en la décima semana haremos el modernismo hispanoamericano. El modernismo, ahí empezamos literatura hispanoamericana. Haremos el modernismo hispanoamericano y hablaremos de Rubén Darío y su obra Azul. Hablaremos un poco más de Rubén Darío porque a San Marcos a veces le gusta preguntar obras que no están en su prospecto, como fue ¿no? En el año 2024-1. En el 2024-1, en vez de preguntar Azul, preguntó prosas profanas y se tumbó un montón de alumnos. Sí. En la semana número 11 haremos nueva poesía hispanoamericana. Ahí hablaremos de Pablo Neruda y sus etapas poéticas. Etapas poéticas.
¿no? Donde San Marcos, ¿qué hizo? Preguntó residencia en la tierra. Cuando en el prospecto está, ¿no? Los 20 poemas de amor y San Marcos, ¡pum!, se mandó con residencia en la tierra. No te preocupes, lo bueno de estas, ¿no? De estas clases, donde que tu profe lo ha dosificado de esta manera, es para poder ahondar un poco más en los autores. En la semana 12, ya, en la semana 12, en la semana 12 haremos nueva narrativa hispanoamericana y el boom. Ya, nueva narrativa hispanoamericana y el boom. Ya, ahí tu profe creo que cometió un exceso. ¿Ya sabes por qué? Porque la semana 12 la clase va a ser muy pesada, porque ahí tendremos a tres autores. Y no, creo que ahí vamos a no romper la clase. ¿No? Y lo haremos quizá en un seminario extra. ¿Por qué? Porque hablaremos de Jorge Luis Borges y su colección de cuentos llamado Ficciones. Hablaremos de Alejo Carpentier y su novela El Reino de este Mundo, que a San Marco le está gustando preguntar. El Reino de este Mundo ha venido en este examen, el examen pasado. Así que vamos a buscar ahondar más en ese punto. Y también tenemos el boom literario, y ahí tenemos a Gabriel García Márquez y su novela Cien años de soledad. Ya, y ahí terminamos todo lo que es hispanoamericana. Ya, no, abril, mayo, junio. Y en julio haremos ya lo que es literatura peruana, ¿no? En la semana 13 haremos el costumbrismo. Hablaremos de Manuela Segura y su famosa comedia teatral Ñacatita. En la semana 14 haremos el romanticismo y el realismo. Hablaremos de Ricardo Palma, sus tradiciones peruanas, Manuel González Prada, no sus páginas libres, y Clorina Mato de Torner y su famosa novela Ave sin nido. Algo que ha llamado la atención en este último examen de admisión es que no ha venido Ave sin nido. A San Marco le gustaba mucho preguntar Ave sin nido. Quizá está guardando sus preguntas para este examen de admisión, ya en este examen 2025-1. El posmodernismo. En el posmodernismo, en la semana número 15, ¿no? Ahí hablaremos de dos autores, Abraham Valdelomar y su famoso cuentito El Caballero Carmelo, y también en su poema Tristitia, y hablaremos de José María Eguren Rodríguez. Hablaremos de sus obras simbólicas, ¿no? Leeremos algunos poemas suyos, buscaremos entender las características de su poesía. En la semana 16, ya acabando julio, haremos el vanguardismo. Ahí hablaremos de César Abraham Vallejo Mendoza, el gran César Vallejo, ¿no? César Vallejo, hablaremos de sus etapas poéticas, ¿no? Su etapa modernista, vanguardista y de compromiso político, ¿no? Vallejo. Después en la semana 17, ya en agosto, fíjate, ya estamos agosto. En agosto haremos indigenismo. En indigenismo ya hablaremos de dos autores, Silo Alegría, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, y José María Argueda, Los ríos profundos. Y en la segunda semana de agosto hablaremos de la nueva narrativa hispanoamericana. Ahí mencionaremos a Julio Ramón Ribeiro, su colección de cuentos, La palabra del mudo, específicamente un cuento suyo que se llama Los gallinazos sin plumas. Y para terminar la clase, ¿no? Ya en esa segunda semana de agosto, hablaremos de Mario Vargas Llosa y sus dos novelas. ¿Qué novelas? Lazo y los perros y Conversación en la catedral. ¿Ya? Supongamos que nuestras clases se extienden, ¿no? Y no hay tema, ahí hablaremos con nuestro profesor Pedroso y le preguntaremos, ¿no? La posibilidad de hacer un seminario, porque a veces, ¿no? Como hay tanto que decir y el tiempo es mezquino, no puede faltar clase, ¿ya? Sí, pero vamos a buscar hacerlo siempre en las 18 semanas que tenemos, ¿ya? En las 18 semanas que tenemos, ¿sí? Ya, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, interrogante? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, ya, todo bien. Ujú, todo claro. Ya, empezamos entonces el tema del día de hoy. El día de hoy, ya comparto mi PPT. El día de hoy la clase es con PPT, ¿ya? El día de hoy en nuestro querido salón semestral nos toca hacer lo que es teoría literaria. La teoría literaria. San Marcos no lo llama teoría literaria, San Marcos lo llama conceptos básicos. Conceptos básicos, ¿ya? Pero vamos a entender un poco, ¿ya? Buenas noches, profe y compañera. Job, ¿qué es acá, Job? Tú no habías ingresado ya, ¿qué es acá, Job? ¿Qué haces acá? Ya, vete a San Marcos, toma la universidad, no, pasea por allí,
Secuestra a Harry, no sé. Jobcito es uno de nuestros primeros puestos, ¿no? El examen de admisión. Es un muchacho muy aplicado, es un buen chico, no tiene una sonrisa que contagia y un entusiasmo que envidio. Sí. Jobcito, sigue sonriéndole al mundo, que el mundo te va a sonreír. Sí, Jobcito tiene un aura, ¿no? Muy bonito. Ya, ya, ahora vete a estudiar, pues. Qué bueno saber de ti, Jobcito. Es un muchacho muy aplicado. Futuro presidente del Perú. Solamente que él no se va a comprar Rolex, sino a sus profes de academia. Ya, seguimos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es teoría literaria. San Marco le llama conceptos básicos. ¿Por qué? Porque es lo básico que tienes que saber del curso de literatura. Es la base de, ¿no? de esta, ¿no? de este curso. Es la base, ¿no? sobre el entendimiento de las obras. Ya se utilizan categorías que vamos a verlo durante todas las 18 semanas. ¿Sí? Ya, pero ¿qué es la teoría? La teoría pertenece a una de las tres disciplinas importantes, ¿no? que tienen que ver con literatura. ¿Cuáles son estas tres disciplinas? La teoría literaria, la crítica literaria y la historia literaria. La teoría. ¿De qué se encarga la teoría? La teoría busca definir aquello que se va a llamar literatura, ¿no? ¿Qué se entiende por literatura? Etimológicamente, ¿no? O sea, en cuanto al origen de la palabra, literatura viene de litera, ¿no? Que se puede traducir como escritura. Y hace mucho tiempo, hace muchísimos años atrás, se creía que todo texto escrito era un texto literario, ¿no? Eso es lo que se creía hace muchos años atrás, que todo texto escrito era un texto literario. Ahora sabemos de que no es así. No todo texto escrito es un texto literario. Una lista de mercado no es un texto literario. No, un boleto de combi no es un texto literario. No, una hoja donde hay una serie de palabras no es un texto literario. ¿No? Profe, entonces, ¿qué hace que un texto sea un texto literario? Ya, esa es una pregunta donde van a haber muchas posturas. Van a haber diferentes autores, diferentes teóricos que van a buscar entender eso, van a buscar definir eso, van a buscar conceptualizar eso. ¿Ya? Así que, ¿de quién se encarga de poder llenar esa respuesta? Los teóricos. Estamos hablando de la teoría literaria. Así que esta disciplina es la más filosófica y especulativa y a la vez más densa, ¿no? de nuestro curso, la teoría literaria. No vamos a encontrar filósofos como, no como Aristóteles, que tiene hasta un libro que habla sobre el quehacer literario, que es la poética. Tenemos a Horacio, Boileau, y van a ver también algunos escritores que se dedican a la ficción y a la creación, que también van a hacer teoría. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa habla siempre sobre la novela y se pone a teorizar sobre esta, ¿no? Tiene ensayos donde habla sobre el quehacer literario y su concepción, ¿no? de lo que es para él la literatura. No solamente Vargas Llosa, también tenemos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tiene un libro llamado La filosofía de la composición, donde él se pone a hablar sobre lo que para él es la poesía, no justo cuando compone su gran poema El Cuervo. José María Eguren, Eguren también tiene un ensayo que se llama Motivos Estéticos, se llama Motivos, de por manera llama Motivos Estéticos, sobre justo eso, las motivaciones que lo llevan a hacer no poesía. Eguren, el autor de La Niña Lámpara Azul. Así que van a haber un montón de, ¿no? de escritores que se dedican a la ficción que también van a hacer, no van a teorizar sobre el arte. El mismo Jorge Luis Borges también. Ya, ya eso es la teoría. Y cuando uno estudia literatura, como fue mi caso, mira, yo ingresé a San Marcos a estudiar literatura en el año 2002. No sé qué edad tenían ustedes. ¿Ya qué edad tenían ustedes en el año 2002 cuando yo ingresé? Menos 2 años, ni nacía. Mis padres aún no se conocían en esa pollada, ¿no? Aún no cometían el error, ¿no? Ay, 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 ni nacía, ni nacía. En la barriga de mi mami, ¿no? Yo estaba en mi segundo anual. Ujú. Bueno, yo ingresé a literatura en el año 2002. En el año 2002, eh, corriendo por ser el primer espejo, así debe ser. Ya yo ingresé a literatura en el año 2002 y me acuerdo que uno de los primeros cursos que llevé, no uno de los cursos de primer año,
fue teoría literaria, así se llama el curso, teoría literaria uno, que era recontradenso, ¿ah? Porque leíamos a filósofos, o sea, tu profe leyó a Platón, tu profe leyó a Aristóteles, ¿no? Y recontradenso y complicadísimo, porque uno cuando estudia literatura piensa que va a llevar, no, se va a poner a escribir y que te van a enseñar a hacer novelas, cuando no es así. Cuando estudias literatura, lo que te enseñan es el papel del crítico literario, y justo esta es la segunda disciplina. Ya la primera es la teoría literaria, la segunda disciplina es la crítica literaria. No, ¿de qué se encarga la crítica? La crítica se encarga de dar juicios de valor, de establecer por qué una obra es importante con respecto a otras, no hablar de la relevancia de un texto. La crítica es como una opinión, ya, pero recuerda, no, ojo, cualquier persona puede dar una opinión sobre un libro, una película o cualquier texto o no, cualquier manifestación artística, pero van a haber opiniones mucho más académicas debido a que manejan ciertas categorías con respecto al quehacer literario. Ya, por ejemplo, yo voy al cine y veo una película y me preguntan qué tal la película y yo doy mi opinión. No, pero van a haber muchachos que han estudiado cine que van a ver ciertas cosas que yo no percibo. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento, no tengo las herramientas y los recursos retóricos, teóricos, no que ellos sí van a tener. No van a hablar de montaje, van a hablar de claroscuro, van a hablar de lo que es el trabajo del guión, no la realización de los personajes, que quizá yo puedo saber un poco, pero que no soy un estudiante de cine. ¿Sí? Ya, esto es importante. Así que la crítica se encarga de dar juicios de valor. Es una opinión, ¿ya? Profe, o sea, para hacer buena crítica, ¿debo manejar la teoría? Sí, sí, hay una relación, ¿no? Hay una relación de complemento entre lo que es la teoría y la crítica. Para hacer una buena crítica necesitas teoría, pero no necesariamente tienes que saber teoría para hacer crítica, ¿ya? Y después tenemos la historia literaria. La historia literaria se encarga de la periodización de los movimientos a lo largo del tiempo. En otras palabras, la historia literaria se encarga de mencionar los diferentes movimientos en una época determinada. ¿Sí? Por ejemplo, esta línea de tiempo que yo siempre hago cuando ya estamos ya finalizando Literatura Universal, donde está ¿no? un recuento de todo lo avanzado con respecto a una época determinada. No, según la línea de tiempo, ¿cuáles son los movimientos que se han desarrollado? Tenemos lo que es el clasicismo, el medievalismo, el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, romanticismo, realismo y vanguardia. ¿Ya? Son todos los movimientos que se han dado a lo largo del tiempo. Ya, ¿qué tenemos que saber nosotros? Recuerda que en cada clase que yo, no, que yo doy, siempre voy a buscar que las tres disciplinas se encuentren. Siempre voy a buscar mencionar o hacer referencia a estas tres disciplinas, ya sean de manera directa o de manera indirecta. A ver, escúchame ya. Quiero que me digas tú a qué disciplina hago referencia. A ver, escucha. Si yo digo, chicos, el costumbrismo se va a desarrollar en el Perú desde la segunda década del siglo XIX. ¿No? En una época de convulsión política, porque estamos viviendo uno de los primeros años de nuestra vida republicana. Salón, ¿qué estoy haciendo allí? ¿Teoría crítica o historia literaria? Claro, la historia, porque estoy mencionando una época específica, ¿no? Y si yo digo, chicos, el costumbrismo se caracteriza por la descripción, ¿no? De personajes, ambientes, hábitos de un grupo social, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy haciendo teoría, ¿no? Estoy teorizando, ahondando en las características que me van a ayudar a definir este movimiento, ¿no? Estoy haciendo teoría, ya, teoría literaria. Claro que se basa, no, así es, Andrea, no, se basa en la sociología, sí, sí, sí. Una de las herramientas que utilizamos no, los que estudiamos literatura es no, la sociocrítica. Sí, justo has dado en el punto. La sociocrítica es también es un método interpretativo. Mm, Yo me acuerdo que para hacer mi tesis de maestría me basé en la sociocrítica. Ah, y una cosa más, cuando estudias literatura, ya no te enseñan a escribir, no te enseñan a comprender los textos y te dan herramientas no interpretativas. Lo que pasa es que uno puede leer un libro. Supongamos que yo leo, ahí está, este libro de acá. Cumbres Borrascosas, ¿ya? De Emily Bronte. Yo leo Cumbres Borrascosas y me dicen, no quiero que me hagas una interpretación de ese libro. Ya, yo puedo hacer una interpretación de este libro utilizando diferentes métodos interpretativos. Puedo hacer una interpretación marxista, puedo utilizar el marxismo. Profe, ¿el marxismo se puede utilizar como herramienta interpretativa? Sí. También puedo hacer una interpretación psicoanalítica. El psicoanálisis de Sigmund Freud,
no yo puedo utilizarlo para poder no dar una interpretación. ¿Ya? Lo cual no significa de que sea válida, simplemente es un método interpretativo. ¿Ya? Es un filtro que voy a utilizar para darle una lectura a este libro. Después yo puedo utilizar no sé, los actos de habla, ¿no? De Bakhtin, perdón, la carnalización de Bakhtin, no también los actos de habla, ¿no? La semiótica también puedo utilizar, ¿ya? O a veces no solamente todo el libro, sino algunas partes también del libro, el capítulo 4, ¿no? El capítulo 6 del libro, ¿no? Cómo le borras cosas, una interpretación bakhtiniana. Sí, hay algunas tesis así, ¿ya? Eso es lo que hacemos en literatura, sí, cosas muy aburridas que a nadie interesa, pero que al final no termina siendo bien chévere. Ya, y después tenemos lo que es, ¿no? A ver, ¿qué está? La teoría, la crítica y la historia. Ah, y si yo digo, chicos, Ñacatita es una de las obras más importantes, ¿no? De este periodo, porque nos presenta, ¿no? El demos popular, ¿no? El habla criolla, el habla del limeño del siglo XIX. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Teoría crítica o historia literaria? Crítica, muy bien. No, crítica, porque estoy mencionando la relevancia de este texto con respecto a otros textos. ¿Sí? Claro, un comentario. ¿Ya? De eso se encarga, ¿ya? El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer la parte más importante que San Marco nos pide, ¿ya? Los conceptos básicos. Conceptos básicos, ¿ya? Sí, mira, estoy trabajando ahora. Ah, mira estos efectos, mira. Los conceptos básicos. Eh, haremos, el punto inicial va a ser géneros, ¿ya? Vamos a hablar de los géneros literarios. ¿Qué son los géneros? Los géneros, escúchame, ¿ah? Los géneros es la clasificación de las obras. Tenemos que entender de que los géneros es la agrupación, selección, no clasificación de las obras. Y esta palabra géneros ha aparecido, ¿no? O aparece en muchas, ¿no? En muchas agrupaciones. Lo que pasa es que el hombre, en su afán de entender el mundo, el hombre, en su afán de poder comprender su entorno, el hombre lo ha clasificado todo. El hombre no ha agrupado las cosas de todo su alrededor, buscando puntos de referencia y buscando puntos de referencia que los alejen y buscando puntos de referencia que los acerquen, ¿sí? El hombre ha clasificado todo, el hombre ha seleccionado todo, el hombre ha buscado de esa manera acceder a este mundo tan caótico que hay, ¿no? El hombre lo ha ordenado todo. ¿Ya? Y los libros no van a estar exceptos a este ordenamiento del mundo. Y la clasificación de las obras literarias se van a llamar géneros. Esta palabra géneros también lo vas a encontrar en la música. Si ustedes recuerdan, hay diferentes géneros musicales, ¿no? Géneros musicales como el rock, la salsa, la cumbia, bachata. También esta selección se puede ver, ¿no? En el cine. Hay diferentes géneros cinematográficos, ¿no? Tenemos ahí el terror, la comedia, el drama, ciencia ficción, musicales, ¿no? Fíjate, la palabra género se extiende en diferentes manifestaciones. Así que esa palabra géneros también está en literatura. Le llamamos géneros literarios. ¿Cuáles son estos géneros? Tenemos allí lo que es el género épico, lírico y dramático. ¿Ya? Nos basamos más que todo en la división hecha por Aristóteles, ¿no? La división aristotélica, que vamos a hablar, ¿no? Un poco de la poética, ¿sí? Para poder entender un poco más esto. Ya, así que los géneros, escúchame, los géneros es la clasificación de las obras, de acuerdo a ciertos criterios que los acercan y ciertos criterios que los alejan. Hablamos de sus semejanzas y diferencias, tanto lo que es la forma como es el fondo. ¿Ya qué es la forma en un texto? ¿No? ¿A qué se refiere cuando digo el aspecto formal de una obra? Ya, necesito que te des cuenta de esta diferencia. ¿Ah? Cuando digo aspecto formal, me refiero al lenguaje que utiliza, no me refiero al estilo que presenta, no me refiero a los recursos retóricos que el autor se vale, no las metáforas, anáforas, no la división en actos, el lenguaje popular, coloquial, culto, académico que el autor puede utilizar. Ya, eso es el aspecto formal, la estructura del texto. Y el aspecto de fondo tiene que ver con el contenido, ¿no? La trama, la historia, la fábula, como lo dice Aristóteles.
no de lo que trata, o sea, de lo que trata el contenido. Salón, necesito que ustedes entiendan esta palabra, ¿sabes por qué? Porque San Marcos más de una vez lo ha hecho. San Marcos ha puesto un fragmento. De acuerdo al siguiente fragmento, ¿qué características formales se pueden ver, no, en dicho fragmento de la Ilíada de Homero? Y justo en la tarea hay una pregunta de admisión muy parecida. ¿Qué características formales encontramos en dicho fragmento? Formales. Cuando digo formales, quiero decir la estructura. ¿Cómo lo dice no como lo dice mismo la palabra, no la palabra mismo lo dice, o sea, la forma. ¿Ya? Sí. ¿Y quién fue el primero en hacer esta división? Ya se considera, ¿no?, que fue Aristóteles, pero hay que tener mucho cuidado, ya, mucho cuidado, porque Aristóteles no es que se propuso hacer esta, no, esta división, sino que Aristóteles, cuando hizo su obra La Poética, buscó más que todo hablar de la naturaleza de la tragedia. O mejor, primero, quiero que lean, ¿ya? A ver, aquí nos ayuda en la lectura un muchacho que tiene una voz bastante varonil, un muchacho que tiene una voz así que emana testosterona, ¿no? Vamos, un compañero va a leer esta parte, ¿ya? Hablamos de Job Arias, tú que ya ingresaste, ¿no? Una voz así de San Marquino. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Hola, Job, ¿cómo estás? Te Buenas noches, escuchamos bien. profe. Buenas noches a todos. Ya, dice, poéticas. Son formas institucionales que agrupan a las obras por sus características comunes. Son categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras. Los primeros trataístas en hacer clasificaciones fueron Aristóteles y Horacio. ¿No? Así es. No, algo interesante que le hizo compañero es, gracias yo cito, no, es todo donde dice formas institucionalizadas. ¿Qué quiere decir con eso de formas institucionalizadas? Quiere decir que son formas no que están aceptadas por convención, que pertenecen a una institución que termina siendo columnas vertebrales, ¿no? Dentro de lo que es la tradición o la teoría, ¿ya? Formas institucionalizadas. Por ejemplo, cuando tú naciste, ¿no? ¿Acaso tuviste y escuchaste música? ¿Acaso tuviste un curso introductorio de música? ¿No? A ver, en inicial, ¿acaso tu profesora dijo, chicos, vamos a estudiar, ¿no?, los aspectos fundamentales de la diferencia entre la salsa y la cumbia, ¿ya? Para que en su casa, cuando pongan música, ustedes puedan entender, ¿ya? No, 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 no. Tú simplemente escuchabas y escuchabas las canciones que ponen en tu casa, no, ya sea de uno u otro género, y después con el paso del tiempo tú lograbas entender estas diferencias entre lo que es la salsa, el rock, la bachata. Obviamente que tú sabes, ¿no?, la diferencia entre el rock y la salsa. Es muy obvia esa diferencia, ¿ya? Pero con el, ojo, y lo interesante es que tú lo entiendes y nadie te ha enseñado esa diferencia, porque son formas institucionalizadas que se van a entender por convención. ¿Ya? Eso es muy interesante. También lo mismo pasa con el cine. Cuando ves una película, tú a lo largo del tiempo te das cuenta de que esa es una película de ciencia ficción, de esta que película es una película de terror, de que esta película es un drama, de que esta película es un musical. ¿No? Si te das cuenta, o sea, no has llevado cursos de introducción al cine, sino que con el paso del tiempo tú vas aprendiendo, absorbiendo y dándote cuenta de esas diferencias. ¿Por qué? Porque son formas institucionalizadas. Lo mismo pasa también con la literatura. No, con el paso del tiempo vas leyendo las obras, te das cuenta de las diferencias entre lo que es la lírica y la épica, entre lo que es la lírica y el género dramático, ¿ya? Y estas formas, ¿quién lo establece? Los teóricos. Los teóricos. Los teóricos. ¿Y quién fue uno de los primeros teóricos? Fue Aristóteles. Pero hay que tener cuidado, ¿ya? Aristóteles, cuando compuso la poética, su objetivo no fue hablar de los géneros. Cuando Aristóteles compuso la poética, su intención era hablar de la poiesis. ¿Qué es la poiesis? La poiesis es la creación, ¿no? Lo que un hombre hace. Eso es una poiesis, ¿ya? Y Aristóteles quiere hablar más que todo de la tragedia, de hablar de la relevancia de la tragedia, la naturaleza de la tragedia y cómo es que la tragedia supera a la epopeya, a la épica, ¿sí? Ah, mira, profe, o sea, la tragedia que pertenece al género dramático quiere mostrar sus diferencias con la épica. O sea, Aristóteles, sin proponérselo, está haciendo una división entre diferentes tipos de obras que hay. Así es, porque su intención de Aristóteles en la poética es tan solo centrarse en la tragedia, la naturaleza de la tragedia. Y ahí en la poética encontramos el origen de la tragedia, las partes de la tragedia.
no su diferencia con la comedia. Y algunos creen que la poética está inconclusa. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que más adelante va a hablar de la comedia. Y adivina qué, nunca habla de la comedia. Y después en otro libro de Aristóteles, que es la retórica, dice, bueno, como habíamos dicho en la comedia. Y después te dices, oye, pero ¿en qué libro hablas de la comedia? Sí, se cree que hay una segunda parte de la poética que se ha perdido. Sí, se ha perdido. Ajá. Se cree que hay una segunda parte de la poética que se ha perdido. ¿Y sabes lo bacán? Ese vacío que nosotros tenemos le sirvió a un autor italiano para crear una obra literaria. No, a Umberto Eco, este famoso autor y teórico italiano, utilizó esta leyenda de la segunda parte de la poética para hacer una novela genial llamado El nombre de la rosa, donde en un monasterio, ¿no? Que se encontraba una biblioteca, se encontraba en esa biblioteca, estaba el libro, la segunda parte de la poética de Aristóteles. Salón, si pueden, lean ese libro, es genial, o mejor, vean la película si no tienes tiempo. Ahí actúa Sean Connery, uno de los mejores James Bond que hay de la historia. Sí, pues está en Netflix, ya está en Netflix. Le puedes decir a tu tío que quieres ver una película, ¿no? Ujú. Bueno. Ya, entonces, Salón, escúchame. La próxima, de acá a 2 semanas, cuando yo lea la tragedia griega, ¿no? Y les hable sobre catarsis, ya tengo una excusa para invitarla. Pero vean la película. Diosito, por favor, ya. Ya. El, cuando hablemos de la poética, hablaremos de catarsis. Cuando de acá a 3 semanas hablemos de tragedia griega, ¿no? Y hablemos de Edipo Rey, vamos a hablar de catarsis, mimesis, anagnórisis, ya agón, ya estas categorías de la tragedia griega, ¿sabes quién es el que lo realiza? Aristóteles. Aristóteles. O sea, Aristóteles nos dice las cosas que nosotros vamos a repetir cuando hablemos de tragedia griega. ¿Y dónde lo dice? En la poética. En la poética. Pero Aristóteles no fue el único que empezó a teorizar sobre el arte. También tenemos a Horacio, famoso teórico romano, Horacio. También tenemos a Boileau en el siglo XVIII, que también tiene un libro llamado La Poética. Profe, ¿o sea, Aristóteles no fue el primero? No. Bueno, sí fue el primero y después de él van a haber más. No fue el único. Ya, no fue el único. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque en algunos libros aparece que Aristóteles fue el primero en hacer esta división. Bueno, en la poética, ya hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y en la poética, no, la división tradicional que tenemos es una división aristotélica. Ya se podría decir división aristotélica. Y ahí tenemos, ¿no? El género épico, el género lírico y el género dramático. En algunos libros escolares aparece épico, lírico, dramático y narrativo. ¿No? Narrativo. Salón, ten cuidado. San Marcos considera que el género narrativo simplemente es una extensión del género épico. San Marcos considera, ¿no? que el género narrativo es una extensión del género épico. ¿Por qué? Porque sucede que toda obra épica narra, porque la palabra épico viene de epos. La palabra épico viene de epos. ¿Y qué es epos? Epos es narrar. ¿Y qué es narrar? Es enumerar lo que tú has hecho. O sea, es contar lo que te ha pasado, es hacer una secuencia de las acciones que has realizado. Puede ser una acción real o puede ser una acción imaginaria. Si yo enumero, no, si yo cuento, si yo ordeno y después lo expreso con un sistema de signos, ya eso es narrar. Y desde que el hombre ha tenido la facultad de hablar, el hombre ha narrado. Así que la épica apareció con este sistema de signos que llamamos, no, llamamos lenguaje. Desde que el hombre tuvo la facultad de hablar, el hombre siempre contó y expresó. Y cuando digo expresó, quiere decir también la lírica. O sea, la épica y la lírica apareció con el lenguaje, ¿sí? Con el lenguaje. El hombre siempre tuvo una intención de contar algo, ¿ya? Y la épica es narrar. Por ejemplo, cuando te preguntaron, oye, ¿qué tal tu examen? Y tú te pusiste a llorar, ¿no? Y después entre lágrimas explicaste qué te pasó, ya estás narrando. A ver, aquí Josito me dice, profe, entonces institucional es que los géneros son evidentes sus diferencias y por eso son diferentes. ¿Cómo? No entiendo esto. Entonces, institucional es que los géneros son evidentes, sus diferencias y por eso son diferentes instituciones. No, se dice institucional
porque son establecidos y respetados y aceptados por convención. ¿Sí? A eso se refiere con institucional. Son aceptados, no son cuestionados, simplemente lo aceptamos. ¿Cuáles son estos tres géneros que tenemos que saber? Épico, lírico y dramático. Lírico viene de lira, dramático viene de drao, drao que es acción. Ya, Hegel también se pone a hablar sobre esto. O sea, Aristóteles no fue uno de los únicos teóricos. Hegel, que también lo vas a ver en filosofía, y peor aún cuando hablan de la fenomenología del espíritu, y ahí vas a volar. ¿Ya? Hegel también se pone a hablar sobre la estética y hace esta no división donde el género épico es objetivo, el lírico es subjetivo y el dramático es objetivo-subjetivo. Sí, esto es una forma muy sencilla de explicarlo. Ya vamos por partes, ya vamos por partes. Género épico. Como te dije, ¿no? Épico viene de epos, y epos es narrar, no narrar. El género épico se caracteriza por la descripción y la narración de hechos, acciones, situaciones, y también por la presencia de diálogos. Mejor, aquí nos ayuda una compañera, ¿ya? Aquí va a leer con una voz dulce, con una voz que invita a la fantasía, no, nos va a acompañar en lectura, su compañera, ajá, su compañera, aquí me estaba molestando cuando llegué. Su compañera, Génesis León. Génesis León. Génesis León. ¿Me escucha, profe? Hola Génesis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Acompáñanos en esta lectura, por favor. Ok. Es aquel género que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Gracias, Génesis. Ya, algo interesante que le dio su compañera es esta parte de acá. ¿Ya? Es esta parte de acá. El género épico no solamente se caracteriza por narrar, sino que porque también vas a encontrar descripción y diálogo. ¿Ya? Salón, escúchame esta parte. El diálogo es algo muy característico del género dramático. O sea, cuando uno ve una obra de teatro, no nos damos cuenta que es al toque una obra de teatro porque hay bastante diálogo. Pero el diálogo no es exclusivo y particular del género dramático. También lo encontramos en el género épico. Ustedes no han leído una novela y tú no has visto que en las novelas los personajes dialogan entre sí. Ya, eso obviamente es una característica del género dramático. Ya, y también del género épico. ¿Ya? ¿Qué más? Descripciones, obviamente. Cuando has leído una novela o un cuento, tú no has visto que hay descripciones de ambientes, lugares, solamente que los realistas ya exageran eso, ¿no? Porque el realismo del siglo XIX, su descripción era tan detallada que se van a tomar páginas y páginas enteras simplemente para poder describir una habitación, para poder describir, ¿no? Un movimiento, para poder describir o el sombrero de alguien. No, sí, así eran los realistas, ya exageraban en las descripciones, pero es un rasgo del género épico, ¿no? Y la narración. Sí, esto es importante, lo que leyó Génesis. Ya, recuerda, la palabra épico viene de epos, y epos es narrar. Y dentro de cada género, o sea, dentro de esta división, hay otra división. Tenemos ahí las especies épicas en verso y las especies épicas en prosa. No, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre prosa y verso? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre prosa y verso? Ya, recuerda, verso es cuando hay una preocupación estilística. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar una métrica establecida, que vamos a encontrar no una rima no en no en la construcción de esta obra, cuando hay rima, ritmo, métrica, ¿ya? Eso es un en verso. ¿Y prosa qué es? Prosa es lo que ustedes hacen a cada rato. Cuando tú escribes o copias algo, tú lo escribes en prosa, o sea, de manera corrida, de manera continua. Así es, como dice yo.
¿no? La prosa es una escritura continua y el verso es una escritura, ¿no? Con una preocupación métrica, donde en algunos casos se encuentra musicalidad, ¿no? Hablamos de la rima. ¿Ya? Y eso lo vas a encontrar en las obras épicas antiguas. En las obras épicas antiguas hay una preocupación estilística, ya una preocupación estilística. Profe, ¿y cómo es el verso libre? Ah, el verso libre es cuando ya el verso se libera de las reglas que lo atan, cuando se rompe la métrica, cuando se rompe la rima y se preocupan por otros recursos como la metáfora. O sea, el verso libre es muy parecido a la prosa poética, ¿ya? O sea, está en prosa, pero tiene un contenido poético, porque vas a encontrar metáforas, porque vas a encontrar una expresión de emociones. Eso lo puedes ver en Platero y yo. Platero y yo, ¿no? Es una historia de Juan Ramón Jiménez, son 138 capítulos, donde parece una novela, pero termina siendo una colección de poemas. Y a la vez también parece una colección de cuentos, porque es una prosa mezclada con poesía, prosa poética. ¿Ya? Prosa poética o también llamado verso libre. Profe, habla de librarse de las sinalefas, dialefas. Claro, que son los recursos de la, ¿no? Que son las herramientas o las licencias poéticas, ¿no? Son las licencias poéticas. Ajá. Cuando se rompen esas licencias poéticas, entonces también se está liberando el verso. El verso libre es eso. Ya no vas a encontrar sinalefas. O sea, ya no se respeta la sinalefa, dialefa, diéresis, sinéresis, hiato, no, no. Claro, y los 20 poemas de amor, así es, Mica, encontramos, ¿no? Un poco del verso libre. Un poco, ¿ah? Porque también vas a encontrar en los 20 poemas de amor, también vas a encontrar el uso de verso alejandrino. Ujú. Ya, vamos con esta especie épica en verso. Tenemos las epopeyas. ¿Qué es la epopeya? Escúchame, una epopeya es una narración antigua, es una narración antigua, no donde los textos de este periodo se basan de la mitología. O sea, las epopeyas tienen como materia prima la mitología. ¿Eso qué quiere decir? Que en las obras dentro de esta especie épica vamos a encontrar personajes mitológicos con poderes sobrehumanos. O sea, aquí en las epopeyas vamos a encontrar dioses, semidioses, monstruos, cicleros, tuex, ¿no? Sí, esos diferentes seres mitológicos con una fuerza sobrehumana o con características no legendarias, ¿ya? Ejemplo de epopeyas, ahí tenemos la Ilíada, la Odisea, el Ramayana, el Mahabharata. A ver, ayúdame, en la Odisea, ya que hemos mencionado de que en estas obras que pertenecen a las epopeyas, en estas obras ya hay seres mitológicos, ayúdame, en la Odisea, ¿cómo se llama? Una pregunta fácil. ¿Ya cómo se llama el dios en la Odisea que le hace la vida imposible al protagonista, que lo hace naufragar más de una vez? Poseidón, ¿no? Poseidón. Es una pregunta sencilla. Ya, otra pregunta sencilla. ¿Cómo se llama la diosa que cuida a Odiseo y que aboga por él al comienzo de la obra? Atenea, Atenea, Atenea. Le subimos un poco de nivel. ¿Ya? ¿Cómo se llama este ser mitológico que se narra en la Odisea que con su canto enloquecía a los hombres y se arrojaban al mar? Las sirenas, las sirenas, las sirenas. Así es, muy bien, muy bien. Ya subimos el nivel. Y acá caes. ¿Cómo se llama ese monstruo de la Odisea que tenía 6 cabezas? Que tenía 6 cabezas y Odiseo no peleó contra él por el bien de su embarcación. Así es, Antar. Muy bien. El monstruo es Sila. No, es Sila. No, recuerda que Odiseo con su embarcación pasó por el medio de dos, ¿no? De dos seres o cosas que le hacían daño a su embarcación. Pasó entre Sila, que era un monstruo de 6 cabezas, y Caridis, que era un torbellino. ¿Qué hizo Odiseo? Para evitar ser absorbido por el torbellino, lo que Odiseo hizo fue pegarse más a Escila. Y el monstruo Escila, cuando salió de su cueva, devoró Escila, no Goxila, Exila. El monstruo Escila ya devoró a 6 de los hombres de Odiseo. Y Odiseo no peleó contra el monstruo. ¿Por qué? Porque si peleaba contra el monstruo, toda su embarcación iba a ser destruida. ¿Ya? Se escribe así, Escila. Escila. O mejor, ¿alguien tiene una imagen? ¿Alguien puede buscar en Google Escila y Caribdis y ponerlo en el chat? A ver, yo, hazte una.
Escila y Caribdis. Ahí está, mira, Miriam. Claro, Andreita, que de ahí viene una frase, estar entre la espada y la pared. Ujú. Ya hay un texto de Augusto Salazar Bondi que se llama así, Entre Escila y Caribdis. También la imagen que Miriam ha compartido. Ahí tenemos, ¿no? La embarcación de Odiseo. Ahí tenemos el monstruo Escila, que tenía 6 cabezas, y ahí tenemos Caribdis, que es un torbellino. O fíjate la imagen de Job que ha compartido. Ahí tenemos también, ¿no? El monstruo de 6 cabezas llamado Escila, y ahí está el torbellino Caribdis. Odiseo pasa por el medio, que es lo mismo que decir entrar entre la espada y la pared, que entre una decisión, entre tomar una decisión u otra, te va a traer igual, ¿no? Consecuencias. Ya, esas son las epopeyas, así que escúchame, las epopeyas son narraciones muy antiguas que van a presentar a seres mitológicos, ya, en las epopeyas. Ya, después tenemos más adelante, con el paso del tiempo, aparecen los cantares de gesta. Los cantares de gesta van a aparecer en la época medieval. Los cantares de gesta se van a llamar así porque eran canciones, ya compuestos por juglares en la época medieval. ¿Quiénes son los juglares? Los juglares son los poetas de la calle. Los juglares son aquellos personajes que van a ir de plaza en plaza, de mercado en mercado, de calle en calle, contando historias. La pregunta es, ¿por qué cuentan historias? Porque buscaban sobrevivir en una época, en una época muy difícil, la Edad Media. Recuerda que la Edad Media es una época de guerras, invasiones, saqueos, enfermedades y un fuerte dogmatismo cristiano. El promedio de vida, debido a todas las cosas que sucedían en la época medieval, era un promedio de vida muy bajo, de unos 40, 50, 60 años. No, la gente se moría debido a muchas cosas que pasaban en la Europa de esa época, la época medieval, ¿no? La época medieval. No, si no te mataban por la Santa Inquisición, te morías por una enfermedad, por un saqueo, por muchas cosas que pasaban en la Edad Media. Una simple gripe podía acabar con la vida de un pueblo, ¿ya? La Edad Media. En la Edad Media, ¿no? Aparecen personajes de pueblo que buscan sobrevivir. ¿Y qué hacen ellos? Se ponen a contar historias. Van de plaza en plaza, de mercado en mercado, contando historias. ¿Historias de quién? ¿Sobre qué? Historias sobre un personaje que viene a representar, ¿no? Las virtudes de un pueblo. Un personaje relevante, importante, que cumplía con las características de su época. ¿Qué característica de su época? Era un cristiano muy ejemplar, porque recuerda, la época de un fuerte dogmatismo cristiano, era un vasallo muy leal, porque recuerda que la época del feudalismo y el vínculo de vasallaje, ¿no? Y buscaba, ¿no? Sacrificarse por su rey. Y esa persona fue llamado héroe. Entonces, ¿qué podemos entender? De que los cantares de gesta narraban, exaltaban, ¿no? Las proezas de un héroe nacional. No son narraciones orales. En un inicio era difundido de manera oral. Con el paso del tiempo se van a transcribir porque los juglares no sabían escribir, eran personas de pueblo. Y en la época medieval la educación era un privilegio que no todos podían darse. Así que los cantares gestas son narraciones orales compuestas por los juglares que van a narrar las hazañas guerreras de un héroe nacional. Profe, héroe nacional, ¿eso quiere decir que los cantares gesta van a desarrollar un protonacionalismo? Sí, un protonacionalismo. ¿Ya por qué? Porque el nacionalismo recién se va a dar con mucha fuerza en el siglo XIX, con los románticos. No, recuerda que los románticos, al exaltar las, no, las tradiciones de un pueblo, van a formar una identidad. Este es un proceso de identificación entre el personaje y su entorno. Porque un héroe, o sea, es llamado héroe. ¿Por qué es llamado héroe? ¿No? ¿Por qué hay héroes? Un héroe es una persona que tiene valores y virtudes que van a, no positivas, que van a representar lo mejor de un pueblo y que la gente va a admirar. Profe, o sea, en los cantares gestas siempre va a haber un héroe, sí. Y como estas historias eran difundidas de manera oral, el nombre del autor se pierde. Así que todo cantar de gesta es anónimo. Salón, escúchame, esto es casi como una regla. Todo cantar de gesta, debido a su naturaleza oral, es anónimo. Sí, es anónimo. No hay ningún cantar de gesta que se conozca el nombre del autor. No, anónimos, son anónimos. Ya, por ejemplo, ¿quién es el autor de Cantar Roldán? Anónimo. Y recuerda más, otra característica,
siempre nos habla de un héroe. ¿Quién es el héroe del cantar Roldán? Ya pues, Roldán. Ya, después tenemos el cantar del mío Cid. ¿Quién es el autor del cantar del mío Cid? Anónimo. ¿Ya? ¿Y quién es el héroe del cantar del mío Cid? El Cid. Pero no me digas Cid. Su nombre es Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Héroe castellano de la España medieval. No, Rodrigo Díaz de Vivar. Ya, Anónimo es mi autor favorito. El que en buena hora ciñó espada. Así es. Después tenemos el cantar de los nivelungos. Salón, ayúdame. ¿Quién es el héroe del cantar de los nivelungos? Te creo. ¿Quién es el héroe del cantar de los nivelungos? Nadie. Así es, Miriam Oliva. Gracias, Google. Ya es Sigfrido. Ya, el gran Sigfrido. Ya, Sigfrido. Sigfrido, o también llamado Siegfried. Ya, recuerda, todo cantar de gesta no es una narración medieval compuesto por juglares, no que van a ser difundidos oralmente, con el paso del tiempo se van a transcribir, que van a exaltar las hazañas de un héroe. Y son las primeras manifestaciones nacionalistas que se dan en Europa, o un marcado o un protonacionalismo. Después tenemos el poema épico. Salón, escúchame esta parte, ¿ya? El poema épico se parece bastante al cantar de gesta, ¿ya? El poema épico se parece bastante al cantar de gesta. ¿En qué se diferencia el poema épico del cantar de gesta? No, mejor, ¿en qué se parece? Ya, el poema épico y el cantar de gesta, los dos van a exaltar las hazañas de un héroe o un pueblo, ¿ya? Sí. ¿En qué se diferencia? En que los poemas épicos son narraciones cultas. Y por el hecho de ser culto, no se van a escribir. O sea, fíjate, ya no es oral, ahora es escrito. Ya se van a escribir. Y como son escritas, hay una preocupación en cuanto a la métrica. Ya no son de una rima sonante y métrica irregular como los cantares de gesta, sino que tienen ya una preocupación métrica. Y algo más, como son escritas, el autor pone su nombre, así que ya no es autoría conocida, perdón, ya no es autoría desconocida, ahora tenemos el nombre específico del autor. ¿Ya? Ah, y algo más, las épocas. El cantar de gesta se compuso en la Edad Media. Ya, el poema épico se va a componer a finales de la Edad Media, pero va a tener su mejor momento durante el Renacimiento, ¿no? Que es el comienzo de la Edad Moderna, ¿sí? Esas son las diferencias. Ya, ¿y cuáles son los poemas épicos más importantes que hay? Tenemos, ¿no? Jerusalén liberada, que es un poema épico que exalta las hazañas de la primera cruzada, narrada por Torcuato Tasso. Después tenemos, ¿no? La Cristiada, de Diego de Ojeda, que nos habla de la pasión de Cristo. No, y para San Marcos, un poema épico sería la Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema épico. Ya, Salón, escúchame, en algunos libros preuniversitarios, sale que la Divina Comedia es una epopeya religiosa. Ya, para San Marcos es un poema épico, porque es una narración culta de finales de la Edad Media. ¿Sí? Poema épico. Ya, Salón, una cosa más. Recuerda que todo esto está en verso. Todo esto está en verso. Por ejemplo, la Ilíada fue compuesto en verso hexámetro. La Ilíada y la Odisea fueron compuestos en versos hexámetros divididos en 24 cantos. El cantar del mío sí presenta una rima asonantada. No, la Divina Comedia fue compuesto en verso endecasílabo agrupado en tercetos. Fíjate, hay una preocupación estilística estructural. ¿Ya? Ahora tenemos lo que es la prosa. Las especies épicas en prosa. Aquí tenemos la novela y el cuento, no siendo la más importante. Salón, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la novela y el cuento? A ver, ¿quién me dice? Espera la pregunta, espera la pregunta. La diferencia fundamental, espera. La diferencia fundamental entre novela y cuento es en cuanto a la forma o al fondo. La diferencia no fundamental entre novela y cuento es en cuanto a la forma o al fondo. Forma o fondo. Ajá, la mayoría me dice fondo. Ya. Forma o fondo.
La diferencia fundamental entre novela y cuento radica en el aspecto de forma o en el aspecto de fondo. Quiero que veas mi pantalla. Esta es una novela, ¿ya? Esta es una novela de Emily Bronte llamado Cumbres Borrascosas. Esta es una colección de cuentos de Raymond Carver, ya llamado, no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Raymond Carver, autor norteamericano. Ya, mira, ¿sí? Ahora, mira, la diferencia radica en el fondo o en la forma. En la forma, la forma, la forma, la forma. El fondo es el contenido. Los dos pueden hablar de la misma temática. El contenido no los diferencia, sino lo que lo diferencia es la forma y la estructura. ¿Por qué? Porque la novela es más extensa. Como la novela es más extensa, va a tener más personajes, más ambientes, no más personajes, más ambientes, eh, mayores acciones, ¿no? Y no solamente eso, sino que la historia se puede ramificar. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia se ramifica de tal manera que como un árbol puede dar paso a más historias. Ejemplo, las novelas de Harry Potter. No, Harry Potter apareció una novela, no simplemente como un regalo de la autora para su hija, y después esta novela dio paso a 8 novelas y hasta 7 películas. No, 7 novelas y 8 películas. ¿Ya? Profe, pero el cuento tiene moraleja. No, 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 no. Esa es la fábula. Eso es la fábula. ¿Sí? En cambio, los cuentos son breves. La brevedad de los cuentos hace que tenga menos personajes, menos acciones, ¿no? Y tenga, en algunos casos, finales abruptos. ¿Por qué? Porque no puede extenderse demasiado. ¿Ya? Pero ten cuidado, que un cuento sea breve, en otras palabras, conciso, no significa de que sea sencillo de leer. No. La sencillez no es sinónimo de concisión. ¿Ya? Ejemplo, Borges. A ver, léete a Borges y dime en unas cuantas líneas de qué trata Tron Ukvar Orbis Tertius. A ver, dime en unas cuantas líneas de qué habla de las ruinas circulares. A ver, coméntame sobre, no sobre el tema del traidor y el héroe, que es un cuento de Borges, o el jardín de los senderos que se bifurcan. Sí, que sea breve no significa de que sea fácil, ya que sea sencillo, ¿ya? Borges es un maestro del cuento, ¿no? Se considera uno de los mejores cuentistas latinoamericanos, que lamentablemente no obtuvo el premio Nobel, pero eso no desmerece la calidad de su obra. ¿Ya? Borges es un gran autor y el premio Nobel simplemente era un laurel que iba a quizás sumarle un poco más a su obra, pero no, Borges va más allá de lo que es un premio Nobel. ¿Ya? Sí, ¿qué te perdiste, Miriam? Entonces, profe, cuando digo forma, no me refiero a la extensión de la obra. Sí, la forma y la extensión. Por eso yo dije, la diferencia fundamental entre novela y cuento radica en la forma o en el fondo. Es la forma, la extensión. Profe, a ver, Andreita me dice, ¿el género narrativo proviene del género épico? Claro, el narrativo es una extensión del género épico. Solamente que el narrativo, ¿sabes lo que sería? Sería ¿no? la épica en prosa. O sea, lo que aquí vemos, voy a compartir de nuevo. Lo que aquí vemos en mi pantalla como épica en prosa, esto es lo que en algunos libros llaman género narrativo. ¿Sí, Andrea? Ya. La fábula. No confundan cuento con fábula, ¿ya? No confundan cuento con fábula. Ya, la fábula es mucho más breve que un cuento. Y las fábulas al final presentan una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Una enseñanza moral. No tiene un fin didáctico pedagógico. Buscan que, no, lo que se busca es que por medio de una historia, no dar una lección de vida. Los autores neoclásicos le vacilaba hacer eso. Los autores del siglo XVIII no les gustaba que por medio de una historia buscar una lección de vida, una enseñanza moral, en una época de un marcado racionalismo. Las fábulas. Y hace mucho tiempo Esopo lo había hecho en la antigua Grecia. Las fábulas. No solamente se caracterizan por las moralejas que presentan, sino también se caracterizan por los personajes que aparecen. En las fábulas, los personajes en su mayoría son animales, que tienen cualidades humanas, no virtudes humanas porque pueden hablar, no pueden pensar. ¿No? Ejemplo de fábulas, el león y el ratón, ¿no? La liebre y la tortuga.
¿no? La zorra y las uvas. Sí, son fábulas. Una fábula que me gusta mucho contar es la fábula de la lechera. Salón, ¿ustedes conocen la fábula de la lechera? Es una lechera que tenía un cántaro de leche en la cabeza. Ella con dirección al mercado caminaba y el paso descuidaba, porque la lechera imaginaba, cuando llegue al mercado voy a vender la leche y me voy a comprar huevitos. Cuando tenga los huevitos los voy a cuidar y van a salir pollitos. Cuando tenga pollitos lo voy a alimentar y van a crecer, lo voy a vender y me voy a comprar un chanchito. Cuando tenga chanchito lo voy a alimentar y cuando este crezca lo voy a vender y me voy a comprar una vaquita. Y esta lechera caminaba y el paso descuidaba y pisó una piedra que no vio y la leche cataplum cayó. Adiós Paquita, adiós Chanchito, adiós Pollito, adiós huevitos. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No crear castillos en el aire. Si quieres tener un buen futuro, lo mejor sería que tengas un mejor presente, porque el presente es la base de tu futuro. Está bien soñar, pero lo mejor es para que tus sueños se realicen es despertar. Despierta al mundo. De nada sirve no decir yo voy a ingresar a San Marcos cuando no estás estudiando, no te ordenas, no te organizas. Porque recuerda, el ingreso es sacrificio y tienes que sacrificarte bastante y atender y dejar de estar dormido. ¡Despierta! Ya, cierra el celular. Supongo que ya se eliminó tu Facebook, tu Instagram y tu WhatsApp, ¿no? Bueno, WhatsApp para cuestiones académicas. Sí, ¿no? Sí, todo menos WhatsApp. Ya, está bien. Cuestiones académicas, nada más. Ya no puedo escribir. Ya. Después tenemos la tradición. Profe, tradición, sí, la tradición literaria creada por quién? Por don Ricardo Palma. Don Ricardo Palma creó una nueva especie narrativa. Ricardo Palma creó lo que es la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es un tipo de relato que mezcla la historia y la literatura. Vas a encontrar un montón de personajes históricos. Vas a encontrar a Santa Rosa de Lima, vas a encontrar a Pizarro, a Atahualpa, a Ramón Castilla, un montón de personajes de la historia. Pero lo que hace Ricardo Palma es valerse la historia para crear una narración ficcional, ¿no? Se basa del pasado para simplemente contar hechos anecdóticos. ¿Ya? Ahí tienes que tener cuidado. Ricardo Palma se basa en la historia, pero no pretende hacer historia, sino simplemente contarte una historia entretenida, un hecho anecdótico, algo gracioso que lo escuché por ahí, pero que no puedo comprobar, pero que es gracioso de contar. ¿Ya? Eso hace Ricardo Palma, ¿sí? Y eso es una nueva especie narrativa. Ya, ahí tenemos la épica en prosa. Ahora vamos con lírico. ¿Qué es el género lírico? El género lírico viene de la palabra lira. ¿Ya? ¿Qué es la lira? La lira es un instrumento musical creado no por un dios. A ver, Salón, pregunta de mitología griega. ¿Quién es el dios a quien se le atribuye la creación de la lira? ¿Quién me dice? No es Apolo. Apolo es el dios de la música, el dios de las artes. Así es, Diosito, es Hermes. Ya, Hermes. ¿Quién es Hermes? Hermes es uno de los tantos hijos que tuvo Zeus. Recuerda, Zeus, a pesar de que estaba casado con la diosa Hera, de vez en cuando tenía sus devaneos sexuales, porque Zeus no le entraba todo. No, mujer que veía, mujer que aplicaba. Mujer que la traía, mujer que aplicaba. Sí, así era Zeus, era peor que Cristian Domínguez. Cristian Domínguez es el sacerdote principal de Zeus. Ya, sí, pero ten cuidado, no digas yo soy como Zeus. No, porque Zeus también, si le gustaba un hombre, iba y aplicaba. Si le gustaba un animal, iba y aplicaba. Zeus le traba a todo, sí. Era un dios muy moderno. Ya Zeus no se hacía problemas, era un dios sin complejos, ¿no? A todo le entraba, ¿no? Así era Zeus. ¿Ya? Y Zeus, ¿no? A pesar de que estaba casado, va a tener relaciones con diferentes mujeres y uno de sus hijos, de sus tantos hijos que tuvo, fue Hermes. Hermes, con el paso del tiempo, se va a convertir en el dios, ¿no? En el mensajero de los dioses. No, pero también Hermes era un piraña, ¿ya? Si es Hermes era un muchacho muy travieso, ¿no? Y en esas travesuras se robó las vacas de su hermano Apolo, su medio hermano Apolo. Y se puso a jugar con las vacas de Apolo. Eso es lo que hizo el desgraciado de Hermes. Metió la mano en el estómago de las vacas y le arrancó los intestinos, le sacó las tripas, ¿ya? Se puso a jugar. Y cuando le sacó las tripas, y a los intestinos, lo estiró de tal manera que cuando estos estaban tensos, no, hacía una vibración muy interesante. Y como a Hermes le gustó mucho esa vibración de los intestinos de la vaca, lo puso en un caparazón vacío de una tortuga, ¿no? Y cuando lo puso allí, el eco que salía de esta vibración le llamó mucho la atención a Apolo. Y Apolo le dijo, hey, hermano,
te cambio tu juguete por mis vacas. Si quieres quedarte con mis vacas no hay problema, pero regálame ese juguete que has inventado. No, Hermes se lo entregó y Apolo va a tocar y se va a convertir con el paso del tiempo en el dios de la música, el dios de las artes, que tocaba la lira de una manera muy sublime que entretenía a los dioses. Ya sí, el gran Apolo. Y esa virtud de tocar la lira lo heredó a su hijo. ¿Quién era su hijo de Apolo, que tocaba la lira tan igual como su padre? ¿Te acuerdas? Hijo de Apolo, que lo tuvo con una musa, que tocaba la lira tan igual como su padre. Oye, ¿qué te pasa? Hay una historia sobre él. ¿Quién es? Orfeo, Orfeo, que tocaba la lira tan igual como su padre, ¿no? Como Apolo, Orfeo. Y tocaba tan hermosamente que un día del bosque, de un árbol, rodeada por la música de Orfeo, nació una ninfa del bosque, nació Eurídice. Y no hubo pareja más perfecta que la de Orfeo y Eurídice y Orfeo, hasta que la muerte se presentó, la fatalidad. Pero esa es otra historia. Ya, así que aquí tenemos el lírico, ¿no? Y aquí nos ayuda en la lectura, ¿ya? Antar, por favor, acompáñanos en esta parte. No tengo micro, la vieja confiable. Mira, esa es una excusa muy 2021. ¿Ah? Esas excusas son de excusas de colegio, 2021, no tengo micro, profesor, ya pasa tarde. Esa es una excusa de pandemia. Ya, está bien, te creo, te creo. Ya, a ver, acá nos ayuda la lectura. Nos ayuda la lectura. Mica Neira, Mica. Oh, también, otra excusa también. Oye, pues es una excusa muy 2022. Oye, ¿qué es esto? Ya, 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 te creo, les creo, les creo, les creo, les creo. ¿Tienes micro, Mica? Ah, ya ves. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, Mica, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Acompáñanos, por favor, en esta lectura. Ya. Se dice que el origen de la lírica data desde la antigua Grecia, ya que su nombre nace de la lira, término que se le daba a un instrumento musical de la época. Generalmente, este instrumento musical se acompañaba con cánticos y versos armoniosos que complementaban la melodía. Cuando esto acontecía, todos se unían. Podía ser una sola persona expresando su cántico o podrían ser varias en coro, manifestando un solo sentimiento a una sola voz que hacía repercutir esas emociones en los terceros oyentes. Gracias, Miquita. ¿No? Como les comenté, el género lírico viene de lira, ¿no? Que eran ¿no? Y estos cánticos acompañaban las expresiones y emociones del hablante, ¿no? Así que el género lírico es el género más subjetivo que hay, porque expresa el mundo interior del autor, ¿no? En este caso del poeta. Para la siguiente compro mi micro, dice. Ya, 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 te tomo la palabra. Especies líricas, ahí tenemos la oda. Recuerda que la oda es un poema de alabanza, es un poema de exaltación, es un poema donde se resaltan las virtudes de alguien o de algo. Por ejemplo, no, por ejemplo, ahí tenemos el poema número uno, el poema número uno de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. ¿Qué dice Pablo Neruda? Cuerpo de mujer blancas, colinas, muslos blancos. Cuando Pablo Neruda dice cuerpo de mujer, no blancas, colinas, muslos blancos, está resaltando las cualidades de esta mujer. Es una oda a su figura, ¿no? Es una oda, un poema de alabanza. Pero no solamente puede ser un poema de exaltación a una persona, también puede ser a un hecho. Tenemos la oda al combate de Lepanto,
¿no? Que es un poema de Fernando de Herrera. O también tenemos, ¿no? No puede ser también a un estado de ánimo a raíz de que me alejo de la ciudad. Oda, ¿no? A la vida retirada de Fray Luis de León. Así que las odas son poemas de alegría, alabanza, exaltación, ¿no? Sobre las cualidades positivas de algo o de alguien, ¿ya? Ya como un chico de 19 años puede escribir su primera poesía erótica. Sí, Pablo Neruda. Sí, sí, Pablo Neruda, sí. Oye, en verdad, tenía 19 años, hizo un poema sumamente erótico, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. ¿Sabes lo que dice en verdad Neruda ahí? ¿Sabes lo que Neruda dice? Neruda dice, su mamita, qué rica que estás, y tú tan blanquita y yo con hambre. No, sí, Neruda está diciendo eso, en serio, ¿ah? O sea, Neruda cuando dice cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te parece al mundo y tú entrega, y mi cuerpo del abrigo salvaje te socava, está diciendo que tú no eres bebecita, sino que eres bebesota y que yo voy a estar contigo toda la noche. Pero Neruda no lo dice así de una manera tan vulgar, sino que lo decora sus palabras utilizando metáforas. No, ese es el papel de las figuras literarias. Las figuras decoran el lenguaje, no logran persuadir al oyente, porque yo caigo, yo le digo, Neruda, socáame. ¿Qué es una elegía? Una elegía es un poema de tristeza, ¿no? La pregunta es, ¿cuál, no, cuáles son las causas que nos, no, cuáles son las causas que nos pueden no llevar a un malestar? ¿Por qué uno puede estar triste? No, uno puede ser por la muerte de un ser querido, como dice acá en la PPT, la muerte de un ser querido. Otra causa de tristeza puede ser, ¿no? El alejamiento del ser amado, la ruptura con alguien. Otra causa de tristeza puede ser que perdiste la vacante. Otra causa de tristeza, ¿cuál puede ser? Puede ser también el paso del tiempo que nunca va a volver, porque tú sabías que nunca más vas a volver a tener 10 años, nunca más vas a volver a tener 12 años, nunca más vas a volver a tener 17 años. Yo nunca más voy a volver a tener 25 años. Yo nunca más voy a volver a tener 29 años. ¿Sí? ¿Y sabes quién se dio cuenta de eso? Abraham Valdelomar, con su famoso poemita Tristitia. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, que se le hizo la paz de una de lejana entre el manso rumor con que mora una ola y el tañido oroso de una vieja campana. Tristitia. Tristitia es un poema no compuesto en forma de soneto que nos habla del paso del tiempo de una infancia que nunca va a volver, ¿no? Con un tono triste y melancólico, así que Tristitia es una elegía. Ya es una elegía. Otro poeta conocido, ¿no? Que fue llamado el más grande elegíaco español es este muchacho que está acá. ¿Quién es él? Él es Jorge Manrique. Jorge Manrique, el más grande elegíaco español. Y Jorge Manrique tiene una colección de poemas llamado Coplas a la muerte de su padre, que obviamente habla de la ausencia del padre, no este padre que lamentablemente falleció y que Jorge Manrique recordaba con mucha nostalgia. Profe, hice la elegía más perfecta posible en mi cole y el profe dijo que me la rechazaron por no tener rima. Va, a menos que, a menos que, no, a menos que, no, una no, de las condiciones era que tenga rima. Pero si no estaban las condiciones de ese concurso, entonces tu profe es una persona que le falta criterio, por no decir otra cosa. Pero si estaban las condiciones que tenga rima, entonces ahí el error es tuyo. Ya, la égloga. La égloga, ¿qué es una égloga? Una égloga es un poema pastoril y un sinónimo de pastoril es bucólico. Ya, escúchame, la égloga también se puede entender como poemas bucólicos, poemas pastoriles. Profe, ¿cómo que es eso de poemas pastoriles? Que los personajes son pastores. Los personajes son pastores que se encuentran en el campo, o sea, campesinos, ya pastores campesinos, donde van a expresar sus sentimientos amorosos, más que todo sentimientos de tristeza, ya las églogas, siendo la égloga más conocida la de este muchacho. ¿Quién es él? Garcilaso de la Vega, que tiene su obra llamada así, églogas, y la égloga más conocida es la égloga número uno, la de Salicio y Nemoroso. Salicio y Nemoroso, ¿sí? Después tenemos una sátira. Si las odas son poemas que resaltan virtudes, si las odas son poemas donde se
no se habla de las cualidades positivas de alguien, las sátiras son poemas que resaltan los defectos de alguien, que resaltan los errores de algo de alguien. ¿Sí? Las sátiras son poemas de burla, buscan causar no risa en el lector o en el oyente, las sátiras, ¿ya? En el caso de poesía. Y después tenemos el madrigal, que es una composición amorosa, ¿no? Ya, lee conmigo esto. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola. Se le hizo la paz de una de lejana entre el manso rumor con que muere una hora y el teñebroso de una vieja campana. Dame el mar la tuya melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumó del mar y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre ha callado y mi madre triste. La alegría nadie me la supo enseñar. Salón, género. Si es un poema, ¿qué género es esto? Si es un poema, género lírico, ya lírico. Y si es un poema de tono triste, ¿qué sería? ¿Una égloga, una sátira, un madrigal, una oda o una elegía? Claro, esta es una elegía. ¿Ya? Tristitia es una elegía de Abraham Valdelomar. ¿Sí? Otro poemita. Francisco de Quevedo tiene un poemita llamado A una nariz. Eras un hombre a una nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz a John Escriba, eras un pez espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, eras una guitarra pensativa, eras un elefante boca arriba, era Ovidio Masón más narizado, era un espolón de una galera, eras una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era o era un naricismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera de élite. Sí, es un poemita que se burla de la ñataza de Luis de Góngora. Ya, género, así es, Dai. Sí, género lírico, porque es un poema. Especie, ya, pues es un poema de burla. La burla está ahí, no, al ojo, que es un poema de burla, que sería una sátira. ¿Qué, profe? ¿Así de fácil es? Sí, así de fácil es. Simplemente lees el poema, te das cuenta de lo que habla, ¿no? Y tú puedes clasificarlo en una especie. ¿Ya? Epigrama no, sátira. Las epigramas son breves. Las sátiras son así, construcciones un poco más extensas. Ya, esto, el dulce lamentar de dos pastores, salió juntamente y demoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas no salgan al ojo, en la primera línea. Bueno, en poesía no digas línea, en poesía di verso. Cada línea en poesía se le llama verso. Ya, en el primer verso, ¿qué dice? El dulce lamentar de dos pastores. Ah, Salón, si al conjunto de líneas en una novela le dicen párrafo, en poesía, ¿cómo le dicen al conjunto de líneas en versos? Estrofa. Muy bien, Antar. Así es, estrofa. Salón, por favor, en poesía se dice estrofas. En poesía cada línea es un verso. Al conjunto de versos se llama estrofa. ¿Ya? En narrativa, ya al conjunto de oraciones, ya agrupadas se le va a llamar párrafo. Ya, párrafo. Y los párrafos dan capítulos. Hay novelas con capítulos o hay novelas sin capítulos. ¿Ya? No confunda, porque dicen, profe, en ese párrafo del poema, yo, ¿qué? ¿Qué? Es en esa estrofa del poema, en ese verso del poema. ¿Sí? Ya, género lírico, especie égloga. Ya, esta es una égloga. ¿Por qué égloga? Porque es un poema pastoril. La primera línea lo dice, dos pastores. Ya, seguimos. Dramático. ¿Qué es el género dramático? Una obra dramática es una obra teatral. Ya, Salón, escúchame. Toda obra dramática es una obra teatral. Ya, si yo saco un libro en mi biblioteca y te lo muestro y tú lo abres y dices, ah, profe, esta es una obra de teatro. ¿Cómo te das cuenta al ojo de que esta es una obra de teatro? O sea, ¿qué característica tiene este libro para que tú te des cuenta de que es una obra de teatro? Así es yo, los diálogos. Así es Andrea. Muy bien, los diálogos. Cuando tú abres el libro y ves que hay muchísimos diálogos, como si fuera un guión cinematográfico, ya es allí que te das cuenta que es una obra dramática. Y toda obra dramática es pensada, o sea, el objetivo final de las obras dramáticas
es que sea representada en un escenario. O sea, si yo escribo una obra, lo que busco yo es que mi obra sea representada en un escenario, donde van a haber personajes que dialogan entre sí o sino que también hacen monólogos, realizan acciones, dialogan y monologan, ¿ya? Y aquí nos ayuda en la lectura, ¿ya? Aquí nos ayuda en la lectura. Andrea Rodríguez, Andreita, de esta parte, por favor. Profesor, ¿me escucha? Hola Andrea, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones teatrales, todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito, ni narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. Gracias, Andreita, gracias, gracias. Ya, algo muy interesante, justo lo que acabo de resaltar. Toda obra teatral es una obra dispuesta a ser representada, donde vamos a encontrar acciones que realizan los personajes, diálogos que habrá entre ellos y también monólogos. Ya, monólogos. ¿Qué, profe? Monólogos, claro. Por ejemplo, Romeo y Julieta, cuando Julieta en el balcón y se pone a monologar. Oh, Romeo, 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 ¿por qué tu nombre me hace daño? ¿No? O La vida es sueño, cuando Segismundo está encerrado en la torre y dice, "Oh, ¿qué delito he cometido? Ah, ya entiendo, haber nacido, porque el mayor delito del hombre es nacer." ¿No? Está monologando, hablando consigo mismo. Y acá me dicen una pregunta. Profe, ¿el género dramático siempre está en prosa? No necesariamente. Por ejemplo, La vida es sueño. La vida es sueño vas a encontrar que está compuesto en verso octosílabo, o sea, está en verso. ¿Ya? Profe, entonces, ¿las obras dramáticas van a ser compuestas en verso y también pueden ser compuestas en prosa o a la vez también todo juntas? Claro, sí. Prosa o verso, o todo prosa o todo verso. ¿Sí? O por ejemplo, Ñacatita. En Ñacatita, que es una obra dramática, Ñacatita predomina el verso octosílabo. Así es, Mica. Muy bien, estás estudiando. Ya, estrellita para ti. Flash. Sí, y aquí tenemos especies dramáticas. Especies dramáticas. Aquí tenemos la tragedia. ¿Qué es una tragedia? Escúchame, una tragedia es una especie dramática, es un tipo de obra teatral donde hay acciones funestas en el desenlace. Es un desenlace catastrófico para los protagonistas. Si las tragedias tienen un final funesto, donde los personajes van a sufrir, ¿no? O van a morir, ¿ya? Sí, como es el caso de Edipo Rey. Edipo Rey, la triste historia de Edipo Rey. Edipo, querido, amado, respetado por su pueblo tebano, creyendo de que ese momento en el cual vivía era el mejor momento de su vida. Pero, oh, fatalidad, ¿no? Ese momento era uno de los momentos que él trató de evitar, pero al final lo cumplió con su propia mano. Porque esa mujer con la que dormía, que esa mujer con la que se acostaba, ¿quién era? Su propia madre, maldita sea. Y que esos hijos que había tenido y que esos hijos que amaba tanto eran sus propios hermanos, maldita sea. Y que ese hombre que había muerto hace mucho tiempo con su propia mano era su padre, maldita sea. No, sí. Y al final el pobre Edipo no pudo escapar de la realidad que él trató de evitar. Y al final, mientras más se alejaba, más se acercaba a su triste y terrible destino. Y Edipo, al final de todo, decidió de agarrarse los ojos y Yocasta, su esposa, se ahorcó con sus cabellos. Así es, Edipo, norteño. Después tenemos la triste historia de Romeo y Julieta. No, Romeo y Julieta, dos familias de igual poder que se odiaban desde tiempos remotos y fueron los causantes de que este amor no crezca. No, sí, ¿qué familias? Salón, Romeo y Julieta, ¿qué familia eran? Dos familias que se odiaban desde tiempos antiguos. ¿Qué familia eran? ¿Los Quispe y los Mamani? ¿Los Gonzalo y los Maldini? No, eran los Capuleto y los Montesco, que por culpa de su odio, su amor no pudo crecer. No, a pesar de que ellos se habían casado y habían consumado ese amor, el amor no creció, porque ese amor estaba en tierra pedregosa, es decir, el odio de sus familias. Oh, William Shakespeare, eres su maestro. Ya, tragedias. Después tenemos las comedias. Las comedias son todas obras de teatro que tienen un desenlace feliz, donde va a ser un desenlace beneficioso para los personajes. Y también encontramos situaciones cómicas, situaciones graciosas, situaciones risibles. Y los personajes, en su mayoría, son personajes de pueblo, donde van a exagerar algunas características. Ya, las comedias. Una comedia muy conocida es esta comedia de acá, la famosa comedia de Ñacatita, que le pertenece a Manuel Asensio Segura. Es una comedia teatral donde nos habla de una vieja chismosa
Entrometida y Alcahueta, Ñacatita, que vamos a hablar de esta obra más adelante. Después tenemos otra comedia conocida, ¿no? Que es El avaro de Molière, que nos cuenta la historia del viejo tacaño y ridículo Harpagón, ¿ya? Las comedias. Después tenemos el drama. ¿Qué es el drama? El drama se considera la mezcla de tragedia más comedia, ¿ya? Y se dice que fue creado por quién, por Lope de Vega. Lo que pasa es que Lope de Vega en el año 1609 sacó un libro llamado El arte nuevo de hacer comedia de esta época. Este libro que está acá, ya que vamos a comentar cuando vamos a hablar del siglo de oro. El arte nuevo de hacer comedia en este tiempo. Lope de Vega, en este pequeño librito teórico, ¿no? Que tiene forma de poema, ¿sí? Porque se teorizaba de esa manera en verso. Ya, aquí en este libro, Lope de Vega no habla sobre su nueva concepción de hacer teatro. Cómo es que Lope de Vega entiende la nueva forma de desarrollar las comedias. Ya las comedias. Profe, ¿comedia? ¿No es drama? Sí, Lope de Vega lo llama comedia nueva. Con el paso del tiempo se le va a llamar drama, ¿no? Y el drama es la mezcla de tragedia más comedia. ¿Y por qué se dice que la vida es un constante drama? ¿Por qué? Porque en nuestra vida vamos a encontrar momentos felices y momentos tristes. Momentos felices, ¿no? Donde nos vamos a enamorar, donde nos vamos a, ¿no? a sacar un buen puntaje. Momentos tristes cuando nos rompe el corazón, momentos tristes cuando sacamos negativo. Oh, maldita sea. Profe, acá hay una pregunta muy interesante. ¿El drama también se le puede llamar tragicomedia? No, tragicomedia es otra especie dramática. ¿Ya? Las tragicomedias, las tragicomedias es anterior al drama, ya es anterior al drama. Por ejemplo, tenemos la tragicomedia de Calixto y Melibea, La Celestina. La Celestina es una obra que le pertenece a Fernando de Rojas. Fernando de Rojas, no, donde nos cuenta la historia de una vieja chismosa que va a ser no la influencia en Ñacatita. Ya, sucede que las tragicomedias tienen finales trágicos. O sea, se parece mucho al drama. Es el preámbulo al drama. Se podría decir que es el preámbulo al drama. ¿Ya? Porque las tragicomedias tienen finales funestos. Por ejemplo, en La Celestina, que es una tragicomedia, la vieja chismosa Celestina es arrojada de la ventana y se muere. Sí, la matan. ¿Ya? En cambio, a Ñacatita no la matan. A Ñacatita no le piden que se vaya y la terminan expulsando de la casa y ella se va insultando a todo el mundo. Ya, en esa diferencia, no es lo mismo. Es un preámbulo al drama. Ya, mira mi pantalla y completamos. Género, especie. A ver, Divina Comedia, género. Completamos o no completamos. Género, épico, especie. Para San Marcos, poema épico. Edipo Rey, dramático. Especie, tragedia. La Odisea, género y especie. Género, épico. Especie, epopeya. Muy bien. Ya, a una nariz, ya lo dije ya. Género, lírico. Así es yo, muy bien, Antar. Así es Andreita. Ah, tenemos Andreas. Ya, especie, sátira. Salicio y amoroso. Género, lírico. Especie, égloga. No, el avaro. Género, lo acabo de leer. Dramático. Así es. No, especie, comedia. Muy bien, Andrés Rodríguez. Así es, Jorge Luis. Ya, el Ramayana. Ya, acá caes, acá caes. Ramayana. Épico. Muy bien, estabas atento. Especie. Te creo, ¿ah? Así es, Jorge Luis. Epopeya. Muy bien. Tú sí, ¿ah? Aquí caes. Beowulf. Género, épico. Especie. Aquí caes. Especie. Cantar de gestas, sí es Santar. Muy bien, Job. El Lazarillo de Tormes. Género. Épico, muy bien. Especie. Novela, Tucía. El Ulises. Épico, muy bien, Andrea. Así es, Job. Especie. Epopeya. No. Caíste. -1, 1.25. Novela. Es una novela de 1922 que le pertenece a James Joyce, donde aparece de manera magistral en monólogo interior.
La vida es sueño, ya este es fácil. Género, dramático y especie. Tragedia, no, Mica, por favor. Es un drama filosófico de Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué? Perdón, en mi primer ciclo dices, en esta academia. Ya, y para terminar, las figuras. ¿Qué son las figuras? Las figuras son recursos retóricos que van a utilizar los poetas para poder no decorar el lenguaje. Ya, escúchame de nuevo. Las figuras son recursos retóricos que utilizan los autores para poder decorar su lenguaje y de esa manera persuadir al oyente. ¿Sí? Claro. Las figuras se utilizan para poder no otorgarle cierta vivacidad o belleza a las palabras y de esa manera emocionar al lector o sugerirle algo. Claro. Si yo digo, por ejemplo, no cuerpo de mujer blancas, colinas, muslos blancos, ¿qué estoy diciendo? Que no eres bebecita, sino que eres bebesota. Claro, fíjate la forma en la cual Neruda no decora sus palabras, porque este es un fragmento del poema número 1 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Así es, Miquita, es la metáfora. ¿Ya? ¿Cuántas figuras hay? Hay un montón. Hay más de 100 figuras literarias. San Marco, ¿cuánto nos pide que sepamos? San Marco nos pide que sepamos 6 nada más. Metáfora, anáfora, epíteto, hiperbatón, hipérbole y símil. Tienes que manejar muy bien estas 6 figuras. A San Marcos le vacila mucho preguntar figuras. ¿Ya? Es bien fácil, pero algunos muchachos cometen errores ya en el momento de práctica. Ya, fácil. La metáfora y símil. Metáfora y símil, las dos son figuras de comparación. Ya, escúchame, son figuras de sentido o también llamado tropos. Ya, metáfora y símil, las dos son figuras de comparación. Solamente que, claro, eso no viene, ya, pero lo voy a explicar cuando hablemos, si es que nos toca hablar de Blanca, ¿vale? Ya, ya, como te decía, la metáfora y símil, las dos son figuras de comparación. Solamente que la metáfora es una comparación implícita y símil es una comparación explícita. Símil es comparación explícita. ¿Por qué es una comparación explícita? Porque vas a encontrar el nexo comparativo. Vas a ver de manera explícita, o sea, está allí el nexo comparativo. Profe, ¿qué es un nexo comparativo? O sea, una palabra que establece una relación entre otra palabra. ¿Ya? ¿Qué palabra es esta? Puede ser como, se asemeja a, parece a, tal cual a. Claro, si yo digo, no, si yo digo, el cariño es como una flor. Está la palabra como, similar al toque. Si yo digo, iba parecido a la noche. Está la palabra parecido, que funciona como un nexo. Allá, símil. Profe, ¿así de fácil es? Sí, así de fácil es. Cada vez de que tú veas la palabra como y esta funciona como un nexo comparativo, es símil. Profe, o sea, siempre que no vea como, no siempre. Tiene que funcionar como nexo comparativo. Claro, pero todo, no todo como funciona como nexo comparativo. Ejemplo, si yo digo, ¿cómo estás? ¿Acaso allí funciona como nexo comparativo? Yo digo, yo no como eso. ¿Funciona como un nexo comparativo? No. Ya tiene que funcionar como un nexo comparativo. ¿Ya? La metáfora, al igual que símil, es una figura de comparación. Solamente que en la metáfora no está el nexo comparativo. Y tenemos dos tipos de metáfora. La metáfora de tipo A es B y la metáfora de sustitución. A sustituye a B. Profe, ¿cómo que metáfora A es B? Por ejemplo, si yo digo Aquiles es un león. Aquiles es el elemento A. El león es el elemento B. A es B. Aquiles es un león. Profe, pero allí está, ahí hay un es. ¿Qué es eso? Es un verbo copulativo. Nos recuerda que los verbos copulativos son ser, estar, parecer, no donde establecen una relación entre el sujeto y su atributo, ¿no? Verbos copulativos. Ya, Aquiles es un león. No, el atributo león. No, y si yo digo Aquiles es un león, ¿qué quiero decir? Aquiles es fuerte, Aquiles es ágil, Aquiles es aguerrido, Aquiles es bravo. Y en vez de decir todo eso, digo simplemente Aquiles es un león. Es una metáfora de tipo ASB. Profe, ¿siempre es así? No, también puede ser sus cabellos son oro. Sus cabellos son oro. Verbo copulativo. Sus cabellos son oro. No, si sus cabellos son oro, ¿qué quiero decir?
Su cabello es rubio, su cabello es brillante, su cabello es muy apreciado, su cabello es bonito, su cabello es deslumbrante, su cabello es, ¿no? Es muy cuidado, oro, ¿ya? Después tenemos la metáfora de tipo A sustituye a B, o sea, una metáfora de sustitución. Ya, ejemplo, yo digo, chicos, ustedes se encuentran en la primavera de su vida. Cuando digo primavera de su vida, quiero decir, ustedes son jóvenes. Pero en vez de decir jóvenes, yo sustituyo esa palabra por la primavera de la vida. Si yo digo, quisiera adornarme con las perlas de tu boca, es que quisiera verte sonreír, porque las perlas de tu boca es esa curva tan bonita que tienes, que es tu sonrisa, que parece un collar de perlas. No quisiera adornarme con las perlas de tu boca, es quisiera verte sonreír. No, A sustituye B. Cuando la conocí era flor deshojada. Cuando la conocí era flor deshojada. ¿Qué quiere decir? Cuando te conocí era flor deshojada. Profesor, quiere decir de que ya no era virgen. Podría ser, pero también podría ser de que tenía una pena amorosa. Porque a veces cuando uno deshoja flores es porque tiene dudas, no sobre la correspondencia de un amor. ¿Me quiere o no me quiere? ¿No? Sí. Sí, yo. Funciona para cachín. Ya. Después tenemos figuras de repetición, como es el caso de la anáfora. La anáfora vino en este último examen de admisión y lo puse en la práctica. La anáfora es la repetición de una palabra o palabras al comienzo de cada verso. ¿Ya? No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida, no, a la vida desatenta, no perdono a la tierra, nada. Ah, Salón, puede funcionar así como está la pizarra o también puede funcionar como una frase contigua. ¿Ya? No perdono a la muerte enamorada, punto. Y después sale no perdono a la vida desatenta, ya, punto. Ahí hay una anáfora, que fue justo la pregunta de admisión. El epíteto. El epíteto es mencionar, el epíteto es mencionar, ¿ya? Adjetivos que son inherentes a un ser y por tanto no termina siendo redundante. De nuevo, un epíteto es mencionar cualidades que son inherentes a un ser y termina siendo redundante. Una característica que es obvia, pero que igual la menciono. Por ejemplo, si yo digo, por ti derramé mi roja sangre, crucé la oscura noche para llegar a este verde prado. Oye, ¿qué te pasa? La sangre es roja, el prado es verde y la noche es oscura. Ya estás redundando. Sí, pero si te das cuenta, esto funciona para darle dramaticidad a lo que digo. Ya, ay, profe, pero ¿quién habla así? ¿Quién habla así? Walt Disney, Blancanieves. ¿Cuándo has visto que la nieve es negra? No, decir Blancanieves es una redundancia, pero funciona como un epíteto. ¿Ya? Un epíteto es mencionar una cualidad que es propia de un ser en forma de adjetivo o participio. ¿Sí? Después tenemos el hiperbatón, que es la alteración de la sintaxis, es cuando se rompe el orden de las palabras en una oración, es cuando se quiebra la sintaxis. Y la hipérbole es la exageración, ¿no? De una idea, de una acción, ¿no? De una virtud, de un defecto. ¿Ya? Aquí te voy a dejar en la teoría. Profe, si se pone el signo de exclamación o interrogación en uno de los versos de ese ejemplo de anáfora, aún claro, sí, 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 tiene que ser simplemente con la palabra, no con los signos. Ya, aquí te dejo más teoría, ya, teoría, fíjate, teoría, un montón de teorías sobre cada uno de los géneros, ¿no? Y la parte práctica también, de las figuras, perdón. Me gustaría que lo revises, ¿ya? Bueno, Salón, el tiempo nos ganó. En la parte final están las preguntas no resueltas. Me gustaría que lo revise. Ya primero haces la práctica en tu casa y después corroboras con las, ¿no? Con el material, ¿sí? Bueno, aquí nos quedamos. Espero que haya sido beneficiosa la clase el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Chaucito, cuídate mucho. Yosito también. En el primer año no puedes tomar la universidad, ¿ya? Recién eso se hace en el segundo o tercer año. No, ya llevas tu curso Molotov. Chao, 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 nos vemos. Empató Alianza. No importa. Chao, despedida épica.